Pedro Sánchez. Lo digo porque sabemos que Pablo Casado pues, va a intentar arrojar muchas sombras sobre los presupuestos, pero parece que esa batalla está más o menos ganada, con alguna recomendación o con alguna pega por parte del comisario Moscovici. No sé si usted lo ve así, señor Urtasun. Yo comparto esa visión. En el control ex ante que tiene que hacer la Comisión Europea sobre los presupuestos se han pedido dos cosas fundamentalmente: que la senda de déficit se sitúe en el 1,8, se ha dado un margen adicional de 6.000 millones que el Gobierno usa, como hacen todos los gobiernos en la Unión Europea. Ese 1,8 se cumple. Y luego se ha pedido un ajuste estructural del 0,65 en varios años, y el Gobierno ha presentado un ajuste estructural del 0,4 aproximadamente, sobre todo vía el aumento de ingresos, que cumple perfectamente con lo que se ha pedido. Entonces, ahora la Comisión Europea puede hacer básicamente tres cosas. La primera, rechazar los presupuestos, esto no va a ocurrir. La segunda es aprobarlos con alguna salvedad, algún pero eso no los invalidaría. Y la tercera es aprobarlos directamente. Yo no tengo ninguna duda que van a ser aprobados. Y si me permiten, quiero hacer un comentario sobre de dónde venimos con el tema Bruselas, porque quiero recordar que el señor de Guindos y el señor Montoro se desviaron de más de 10.000 millones de euros de la senda presupuestaria pactada con Bruselas en su día, y tal es así que en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo hace 2 años llegamos a debatir una cosa que no había pasado nunca, que es la suspensión de los fondos estructurales para España por culpa de la desviación del anterior gobierno del Partido Popular. O sea, lecciones sobre estas el Partido Popular no puede dar ninguna, y creo que el gobierno en esto está cumpliendo con Bruselas exquisitamente. Le quiero preguntar por otro asunto, porque dice el señor Borrell que la guerra más complicada se va a librar aquí, no en Bruselas, y es la tramitación parlamentaria de esos presupuestos. ¿Qué le parece a usted que Pablo Iglesias pues en principio se encargue de esa negociación con Esquerra Republicana? Yo no creo que Pablo se esté encargando de ninguna negociación. Yo creo que hay diálogo, como decía el señor Bolaños, se está produciendo a muchos niveles. La primera cosa que quiero decir es que es bueno que haya diálogo institucional entre gobiernos y entre fuerzas políticas. Algo que nos ha pasado en Cataluña en los últimos años es que la falta de diálogo lo han barrado todo, y creo que, pues, que la señora Artadi y la ministra Batet hablen, y que el señor Pablo Iglesias y el señor Junqueras vayan a reunirse, me parece que es sano democráticamente y es bueno que se produzca. Yo lo que tengo que lamentar es que la reunión del líder de Esquerra Republicana y de Pablo Iglesias se produzca en la cárcel ante una situación de presión preventiva que es totalmente injusta, que ha sido criticada por los fiscales, con una acusación de rebelión y sedición que hasta el antiguo presidente del Supremo considera que es desmedida. Yo creo que esa reunión me hubiera gustado que se produjera en plena normalidad y no en la cárcel, pero que hablen creo que es totalmente positivo. Y yo lo que puedo decir es que tanto Pablo Iglesias como los comunes, como todo el conjunto del espacio que representamos Unidos Podemos, nos vamos a dejar hasta el último minuto todo nuestro esfuerzo para que estos presupuestos salgan adelante, porque son positivos para la gente. Señor Urtasun, quiero que escuche al señor Tardá, porque el portavoz de Esquerra dice hablar sí, pero la cosa está complicada. Escuche. Que Pablo Iglesias fuera a visitarlo, pues me parecería muy bien. Es más, tengo la impresión de que ya toca que vaya a verlo. Ahora, desconozco totalmente si esto está previsto que vaya a ocurrir. Yo he informado al presidente de que... Le informé, de hecho, cuando la última vez que hablamos, de que tenía intención de visitar a Oriol Junqueras, y lógicamente hablaremos de política. Y hablaremos de un acuerdo, que es un acuerdo del Gobierno de España con Unidos Podemos, en Comú Podem y en Marea. Y yo le diré que creo que es un acuerdo bueno también para Cataluña, y que sería muy importante llegar a un acuerdo con Esquerra. En la moción de censura ayudamos mucho para conseguir los números, y nos vamos a esforzar para lograr el apoyo a un documento que es nuestro. Y luego además hay algo que sospecho que a Junqueras y al resto de presos catalanes no les va a gustar: utilizar a los presos como moneda de cambio a nivel político. Bueno, pues defiende el documento como propio y por tanto se arroga también esa potestad, la de poder hablar con Esquerra Republicana para que salgan adelante esas cuentas que cree que benefician a los catalanes. Mi pregunta es hasta qué punto pues tienen que pesar ahí los políticos presos, señor Urtasun. ¿Cree usted que hace bien Esquerra Republicana y el PDeCAT poniendo esa condición por delante? Yo entiendo al señor Tardá y a los miembros de Esquerra y del PDeCAT que la situación no es fácil, no es fácil emocionalmente. Yo lo entiendo porque la situación de la presión preventiva, y ayer celebrábamos un año de la presión preventiva de los dos líderes de Òmnium y de la ANC, es totalmente injusta, lo ha incluso dicho Amnistía Internacional, y yo entiendo que esa situación para ellos es complicada, pero yo a la vez quiero hacer una llamada a la responsabilidad, ¿no? Que tenemos que seguir trabajando para solucionar la cuestión de los presos.
somos los primeros que estamos intentando movilizarnos y hacer lo posible para solucionar esa situación, pero a la vez no bloqueemos cuentas que van a significar mejoras en el transporte público del área metropolitana muy importantes, que van a significar que lleva medidas asociadas al presupuesto, ese acuerdo para intervenir en el mercado de la vivienda, para la subida del salario mínimo, que se va a permitir a los ayuntamientos en Cataluña también gastar el excedente que tienen presupuestario en, por ejemplo, mejorar la educación 0-3, que es un auténtico problema. Entonces, todas esas medidas son mejoras muy concretas de la vida de los ciudadanos. Entonces, la invitación que hacemos es que no bloqueen esas cuentas, que hagamos todos un ejercicio de responsabilidad, y la cuestión de los presos vamos a seguir trabajándola desde luego y denunciando una situación con la cual no estamos de acuerdo desde luego. Una última pregunta, señor Urtasun. Hemos conocido un informe sobre la pobreza demoledor, 12 millones de vulnerables en nuestro país. El perfil de la pobreza es una mujer con hijos, estudios medios o altos y trabajo. Lo sorprendente es esto, que una tercera parte de los pobres tienen trabajo. Ni siquiera ahora tener trabajo te garantiza vivir dignamente. Ante eso, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede revertir esa mayor desigualdad que arrojan todos los informes? Bueno, yo creo que debemos ser conscientes que España desde el año 2010 sufrió un ajuste brutal, un ajuste social que se trasladó en una devaluación salarial muy fuerte, en un aumento de paro enorme que ha generado unas bolsas de pobreza inmensas. Afortunadamente en este país tenemos un sistema de pensiones muy robusto que probablemente es el que ha sostenido a muchísimas familias durante mucho tiempo, pero las clases populares, las clases medias han sufrido muchísimo el choque y ajuste que ha vivido este país en los últimos años, y creo que en estos momentos en la cual España lleva creciendo en el 2, en el 3% incluso en los últimos años, estamos en deuda con una sociedad que ha sufrido mucho, y por lo tanto estos presupuestos yo creo que van en esa línea, ¿no? ¿Cómo combatimos la pobreza? Pues desde luego mejorando las pensiones de nuestros mayores, desde luego subiendo el salario mínimo, porque en estos momentos tenemos un fenómeno que tenemos que atajar gravísimo en España, que es el de los trabajadores pobres, gente que pasa de un trabajo a otro y que no es capaz de salir de la pobreza a pesar de trabajar muchísimas horas durante el día. Entonces yo creo que estos presupuestos van en la buena línea para atajar ese fenómeno. E insisto en esta idea, ¿no? España ha sufrido mucho en los últimos años por culpa de la austeridad, y ahora que son años de bonanza económica tenemos una deuda con la gente que lo ha pasado mal.